días tengan todos, amados hermanos. Qué maravilloso es estar juntos, alegría poder disfrutar este día agradable juntos, adorando, exaltando, bendiciendo a nuestro Dios. Yo he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. ¿Cuántos dicen conmigo eso? Amén. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Amén. Maravilloso el Señor, no hay por qué. Si lo que Él nos trae son cosas buenas, maravillosas, en Él lo tenemos todo. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, Él es nuestro sustentador, Él es nuestro sanador, nuestro proveedor. Aleluya. Damos gracias al Señor por la dicha, por el privilegio de Él haber llegado hasta nosotros, habernos alcanzado con su gracia, con su bondad que es infinita. Aleluya. Gracias al Señor porque hoy, domingo 22 de agosto, tenemos la dicha de estar juntos celebrando la presencia del Señor. ¡Qué alegría! Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Allí nos gozaremos, allí nos alegraremos en Él. Amén. Maravilloso es el Señor. Todos somos bienvenidos en esta mañana a esta celebración al Señor. Bienvenidos, siéntanse cómodos, siéntanse como en la casa del Señor, la casa de nuestro Padre. En la casa de nuestro Padre nos sentimos cómodos, nos sentimos felices, nos sentimos dichosos. Y también quiero darle bienvenida a los hermanos que participan con nosotros a través del canal de YouTube que la iglesia tiene. Bienvenidos, que Dios les bendiga también a través de esta celebración en este día y que nos bendiga a todos aquí juntos, exaltando, glorificando el nombre de nuestro Dios. Amén. Hay algunos hermanos que van a salir a una clase y nosotros acá vamos a continuar con la celebración, hablando de el tema que traemos sobre el reino de los cielos. El reino de los cielos. Ese es el tema que traemos y hemos venido mirando parábolas en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, que nos hablan de eso, que nos hablan de el reino, que nos dan detalles, cómo funciona el reino de los cielos que ha llegado hasta nosotros. Y en esta ocasión vamos a tomar esa parábola que está en el capítulo 22 del Evangelio de Mateo, desde el versículo 1 al 14. Mateo 22, versículos 1 al 14. En nuestra Biblia, Reina Valera, tiene como título ese párrafo, parábola de la fiesta de bodas. Parábola de la fiesta de bodas. Y me voy a permitir leer para ustedes ese texto. Dice así la palabra del Señor. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo:
decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Amén. Gracias damos al Señor por la palabra. Yo les invito a orar. Pidámosle al Señor que hoy cada uno de nosotros sea edificado, pueda crecer en el conocimiento de la palabra y que esa palabra nos hable, nos enseñe, nos fortalezca. Amado Dios que estás en los cielos, queremos bendecirte en esta hora, exaltarte, rendir tributo a ti, oh Señor. Gracias te damos por tu palabra que nos habla cada día, que nos enseña. Gracias por habernos llamado a formar parte de tu reino. Y como miembros de tu reino, Señor, queremos que hoy nos edifiques, que nos hables, que nos enseñes, porque queremos vivir en tu reino como tú demandas, como tú pides y esperas de nosotros. Háblanos, Señor, enséñanos, que cada uno de nosotros pueda salir de aquí edificado, fortalecido, estando seguros que eres tú quien nos has hablado, eres tú quien nos has enseñado. Que tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana tome esta palabra, la aplique a nuestras vidas. Y que esa palabra en cada uno de nosotros lleve fruto, dé resultados que te honren a ti. Muchas gracias, Señor, por ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una parábola semejante a esta narró Jesús en Lucas 14, 16 al 23. Digo que semejante, pero con algunas diferencias. Aquí en Mateo, este banquete era una fiesta de bodas para el hijo del rey.
Jesús acababa de contarles a sus oyentes la parábola de los labradores malvados. Aquellos que se negaron a pagar por el arriendo de la viña. Habían recibido una viña en arriendo y se negaron a pagar por el arriendo. Por el contrario, ellos cogieron, golpearon y mataron, apedrearon a quienes eran enviados por el dueño de la viña para recibir sus frutos, el pago. Hasta el mismo hijo del viñador fue asesinado por estos labradores para apropiarse, para quedarse con la viña. Esta parábola provocó una reacción acalorada, violenta, de parte de los principales sacerdotes, de los fariseos que escuchaban a Jesús, porque entendieron que Jesús, a través de la parábola, se refería a ellos como esos ladrones malvados. Y aquí debemos entender algo. Hay una verdad clara aquí. Cuando los que escuchan la exhortación de la palabra se dan cuenta que les está hablando directamente a ellos, si no les hace bien esa palabra, si no la reciben bien, si no los lleva al conocimiento de su condición, si no los lleva al quebrantamiento delante de Dios, entonces les hace daño, mucho daño. Porque entonces quedan endurecidos, obstinados más que antes. La verdad es que nadie sale igual a como entró luego de escuchar el mensaje del Evangelio. O sale, como decimos, tocado, ministrado, enseñado, quebrantado por la palabra, por el mensaje del Evangelio, o sale más endurecido, más obstinado, hasta enojado, muchas veces, luego de escuchar. No hay otra alternativa. Después de escuchar la palabra, o la persona sale más cerca de la salvación o más encerrado en la condenación. En una ocasión Jesús dijo a quienes le escuchaban: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que soy yo, en vuestros pecados moriréis. De alguna manera está hablando de esta falta de neutralidad del oyente. El que oye a Jesús, el que oye la palabra, o se salva o se condena. Jesús dijo eso en Juan 8, 24. Y aquí en Mateo dice que ellos buscaban ahora, luego de escucharlo, muy enojados, buscaban cómo echarle mano. Estaban encolerizados, airados, querían sacar del camino a Jesús, querían matarlo. Y no lo hacían por temor al pueblo,
porque el pueblo consideraba a Jesús un profeta. Ahora, el capítulo 22 empieza con una palabra, respondiendo Jesús. Tal vez Jesús está respondiendo a esa actitud agresiva, violenta, furiosa que observan ellos. Y la respuesta que da Jesús no tiene nada que ver con lo que ellos dijesen o pensasen. Tiene que ver con lo que Él pensaba. Y eso siempre es mucho más importante. Y de entrada podemos decir que la parábola de la fiesta de bodas trata de la invitación que Dios el Padre hace a su pueblo para que reconozcan en Jesús al heredero del reino. La diferencia entre esta parábola y la de Lucas que le mencionaba al principio es evidente en muchos detalles. En Lucas es un hombre el que hace el banquete. Dice que es un hombre común. Aquí dice que es el rey. Allá en Lucas dice en la parábola que se preparó una gran cena. Acá dice que preparó un banquete de bodas. Allá en Lucas, el que organiza, el anfitrión, hace la invitación una vez. Acá lo hace 2 veces. Allá los invitados simplemente se excusan, cada quien saca su excusa. Acá los invitados se burlan, ofenden y hasta matan a algunos de los siervos que fueron enviados. De tal manera que nosotros llegamos a la conclusión que la narración de esta parábola tiene mucho que ver con la parábola que les ha narrado anteriormente, la parábola de los labradores malvados. Podemos decir que en principio la parábola tiene una aplicación directa al pueblo judío, al pueblo de Israel, no a la salvación en general. Tal vez en la primera parte más que todo. Veamos algunos detalles, algunas cosas que quiero destacar para nuestra enseñanza y aplicación a través de esta parábola. Primero, es que hay una invitación que podemos llamar una invitación cerrada. En los primeros versículos de 1 al 7 habla de eso. Es como una invitación especial. Un rey organizó una fiesta por motivo de la boda de su hijo y envió unas invitaciones especiales. Eso era lo común. A personas seleccionadas. Eso lo hacemos todavía por acá, ¿cierto? Casi nadie hace una invitación, hace un matrimonio e invita a la boda a todo el que quiera venir. Unas personas invitadas especiales. Ahora, cuando llega el día
Cuando llega el día señalado para la boda, él envía a sus siervos a llamar a los convidados. Vengan, que llegó el día. Pero, oh sorpresa, los invitados no quisieron venir. El rey despreciado en su invitación. No quisieron venir. Con mucha paciencia, un poco preocupado, el rey envía a otros siervos a llamarlos. Tal vez estos tengan éxito en su misión. Vayan, díganle a los convidados que el banquete está servido, que he matado toros, animales engordados, todo está dispuesto, vengan a las bodas. Pero fracaso total. Tampoco estos tienen éxito. Sin hacer caso alguno a la invitación, van sacando las excusas, que el trabajo, que los negocios, que no tienen tiempo. Pero hay otros más agresivos, maltratan a los enviados y aún algunos los matan. Rechazo total a la invitación. Qué interesante. La apatía, el rechazo de aquellos que fueron invitados fue ante todo un desplante al rey, en contra del rey. Además, dice que maltrataron, asesinaron a los mensajeros del rey. Una afrenta inconcebible ante un rey que les había mostrado tanta bondad, que los había tenido tan en alta estima, que les había hecho esta invitación personal. Así responde la humanidad en su malicia, en su perversión ante la infinita bondad de Dios. En estas personas que todos rechazaron al Señor, al Rey en su invitación, encontramos tres tipos. Los indiferentes, quienes no tienen tiempo, no están ocupados, están muy ocupados. Son los materialistas todo el tiempo. Están pensando en la comida, en el vestido, en los compromisos. No hay tiempo. Esos son los materialistas indiferentes a Dios. En segundo lugar, ahora de todos modos es un rechazo. En segundo lugar, están los que se afrentan, los que se burlan, los que desprecian la invitación, el mensaje. Y en tercer lugar, son los abiertos perseguidores, que no se contentan con menos que maltratar, torturar
y en muchos casos dar muerte a quienes llevan el mensaje, a los representantes del reino. Estas tres clases de personas que rechazaban la invitación se habían dado desde los tiempos de los profetas en el Antiguo Testamento. Se dieron en los tiempos de Jesús y se siguen dando en nuestros tiempos. De alguna manera podemos ver que el hecho de este rey volver a enviar a otros siervos deja ver la paciencia de Dios, que es el rey que invita. Deja ver la compasión hacia aquellos que de manera deliberada lo rechazan. Él mantiene su invitación incluso cuando su bondad ha sido ignorada, ha sido despreciada. Él sigue invitando. Esta parábola ilustra la invitación a recibir al Mesías como heredero del reino. Y se hace a través de este rey que preparó un banquete para su hijo en su boda. Sin duda, ese hijo es Jesús. Hay un banquete preparado especialmente para unos determinados invitados. Unos convidados seleccionados que no quisieron venir. Aquí, en esta parte de la parábola, está claramente representado el pueblo judío, a quienes primeramente había de ser anunciada la palabra de Dios. El pueblo judío, los que tuvieron el privilegio de ser escogidos como el pueblo a quien en primera instancia iba dirigido el mensaje de salvación. Pablo y Bernabé, hablando a un grupo de judíos, precisamente le dijeron: a vosotros, a ustedes, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Ese era el plan. Mas, puesto que la desecháis y no juzgáis digno de la vida eterna, he aquí, ahora nos volvemos a los gentiles, a los no judíos. Como ustedes la rechazan, nos volvemos. Eso está en Hechos 13, 46. Los siervos enviados por el rey como mensajeros para traer a los convidados representan a los siervos, a los profetas del Antiguo Testamento que Dios mandó para llamar a su pueblo a la comunión con Él. Pero estos fueron ignorados, maltratados y algunos asesinados por los mismos judíos rebeldes a quienes Dios estaba llamando. Pero la parábola dice que el rey reaccionó
luego que es despreciado en segunda instancia, cuando aún sus siervos son maltratados y asesinados algunos. Él reaccionó ante el rechazo total de parte del pueblo. Es natural. Un rey rechazado de esa manera, experimentando un desaire tan grande, cuando todo está preparado, cuando les ha mostrado tanta bondad. Le han asesinado a sus enviados algunos. Dice el versículo 7 que el rey al oír el informe, se enojó. No fue este un enojo pequeño, no fue un enojo pasajero, fue un enojo que lo llevó a tomar decisiones con aquellos que lo habían despreciado. Y de manera muy drástica con aquellos que habían asesinado a sus enviados. Dice el texto que envió contra ellos su ejército, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Tal vez nos podemos preguntar, ¿Dios haciendo eso? Esta ruina que se cernía, que se venía sobre la nación judía, estaba preparada como consecuencia de este enojo de Dios contra su pueblo. Aquí se estaba describiendo de manera anticipada la destrucción de Jerusalén. Y saben que esa destrucción tuvo cumplimiento en el año 70 después de Cristo, cuando los ejércitos romanos, al mando de Tito, el hijo del emperador, llegó y tomó la ciudad. Este hombre sirvió como instrumento de Dios para mostrar su furor contra su pueblo, así como antes en el Antiguo Testamento había usado a los ejércitos del rey Nabucodonosor para causar la ruina de su pueblo judío por su pecado. Ahora vemos repetirse en el año 70. En la parábola de Jesús, el rey mandó a su ejército, quemó la ciudad. En el año 70, Dios usa al ejército romano para destruir Jerusalén. El pueblo judío sufrió las consecuencias por su rechazo al Mesías. Que rechaza al Mesías tiene consecuencias, ¿cierto? Eso es indiscutible. Pero los propósitos de Dios no van a quedar frustrados. Y yo no sé si nosotros podemos decir, gloria a Dios, porque el rechazo de los judíos a la invitación de Dios a las bodas significó la oportunidad para los gentiles, la oportunidad para nosotros. La gracia del Señor se extendió a toda la humanidad en todas partes del mundo.
Y es la segunda parte que tenemos que mirar en la parábola. Ahora, en segundo lugar, si la primera invitación era cerrada, era para un pueblo, para unos escogidos, ahora hay una invitación abierta. Desde el versículo 8 encontramos una invitación abierta. Ante el desplante que el rey sufre por parte de los invitados, él dice, las bodas a la verdad están preparadas. Como quien dice, esa comida no se me va a quedar allí. Eso está listo. Los que fueron invitados no eran dignos. Los judíos se habían mostrado indignos del privilegio de ser los primeros destinatarios del Evangelio. Mis hermanos, Dios no es el culpable de que los impíos perezcan. El culpable es el impío mismo. El profeta Ezequiel, en el capítulo 17, versículo 23, dice, Dios hablando, dice, ¿quiero acaso yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, ¿no vivirá él si se apartare de sus malos caminos? Dios siempre está dispuesto para que el impío se arrepienta, se vuelva a Él y así perdonarlo. Ahora el rey comisiona a sus siervos que vayan a las salidas de los caminos, que llamen a todos los que encuentren. Ahora es una invitación que no lleva un nombre. Ahora es una invitación a todos los que encuentren, dice. ¿Saben una cosa? Esa es la invitación que nosotros estamos llamados a hacer hoy como cristianos. A todos los que encontremos, la mesa está servida. Aleluya. La invitación es abierta para toda la persona. Ya no es para toda persona, ya no es para unos seleccionados, para todo tipo de personas. Esta es la oferta gratuita, indiscriminada, la invitación de parte del Señor a venir. Una invitación extendida a todos. Cualquiera que anduviese por esos caminos, como decimos nosotros, podría encontrar de sopetón una invitación para acudir a un banquete de bodas reales. Nada menos, no es cualquier boda. La boda preparada por el rey mismo. Los gentiles son sorprendidos por recibir esta invitación. No pueden creer que ahora es para ellos. Pero es la verdad. La invitación ahora es universal, es indiscriminada. Y esta invitación sí fue exitosa. Dice el versículo 10, que los siervos salieron por los caminos
y juntaron a todos los que hallaron. Y dice algo bien interesante en el texto. En el grupo que vinieron, había malos y buenos. Malos y buenos. Ahora las bodas se llenaron de invitados. Y aquí se nos aclara de una manera muy interesante el sentido del versículo 14, el último versículo, cuando dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Los primeros llamados fueron el pueblo judío, pero nada que ver. Muchos son llamados y pocos escogidos. ¡Cuánta alegría sería para el rey al comprobar el éxito de esta invitación! Ahora el salón está lleno de invitados. ¿Cuál no sería su gozo cuando la palabra dice que hay tanto gozo en el cielo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente? ¡Qué gozo será ahora cuando se convierte en multitudes! Conversiones masivas. ¡Cuánto gozo experimentará el Señor! Como decía, ya no es una multitud selecta. Aquí hay una mezcla de personas. Aquí los siervos no se detuvieron a considerar para invitar de acuerdo a su posición social. No se tuvo en cuenta eso, ni se tuvo en cuenta la condición moral de la persona. Vemos que en el texto se menciona primero los malos. Allí estaban los malos y los buenos. Y tal vez colocar primero a los malos para hacer énfasis en la gracia de Dios hacia el pecador perdido. Gracia extendida para el necesitado, ese que está condenado. Por la gracia de Dios, el reino de los cielos, el evangelio de Cristo es ofrecido a toda persona, sin discriminación. Muchos de los que entonces eran malos serían después considerados buenas personas, buenos cristianos, porque el reino de los cielos transforma a las personas. Hablando de eso, de lo que éramos antes, Pablo en 1 Corintios 6:11 dice, y esto éramos nosotros antes. Eso eran algunos de nosotros. Malos. Pero éramos en el pasado. Porque al venir a formar parte del reino de los cielos, somos transformados. Somos cambiados. Ahora, hay un caso bien interesante que todos vemos que destaca en la parábola, ¿cierto? Aunque allí fueron invitados malos y buenos, y fueron aceptados allí, los hipócritas no tenían cabida en ese lugar.
Los hipócritas no debían. Y lo tercero que destaca la parábola es que allí estaba un invitado hipócrita. ¿A qué se refiere cuando hablamos de eso? Versículo 11 dice que entrando el rey para ver a los convidados, vio allí a uno que no estaba vestido de bodas. No estaba vestido de boda. Miren, es necesario que nosotros entendamos que a esa inspección de parte del rey mismo debe someterse toda persona que dice ser cristiana. Todos nosotros constantemente somos sometidos a la inspección, a la observación de parte del rey. Aleluya. Y esto nos debe servir como aviso contra la hipocresía. Aquí las máscaras, las caretas, no sirven delante de Dios. Él nos mira y Él actúa como testigo en contra o en favor de nosotros. Tal vez este hombre que estaba allí en el banquete no hubiera sido descubierto si no entra el rey a inspeccionar a los invitados. Podemos engañar a los hombres, pero a Dios no. Es una advertencia, ¿cierto?, que nos deja la parábola a nosotros. Todos los presentes fueron invitados. Este hombre no podemos decir que era un colado. Él había sido invitado también. Y allí estaba. Ahora, la pregunta que podría surgir es, si todos estos fueron recogidos en los caminos, por allá donde estaban, trabajando, haciendo sus labores, si así fueron traídos acá, ¿cómo se podría esperar que estuvieran ataviados apropiadamente como para una boda? ¿Cómo el rey podría pretender encontrarlos a todos vestidos adecuadamente para la boda si habían sido recogidos en los caminos? Solo hay una respuesta a esa inquietud. Los vestidos de boda fueron provistos por el mismo rey. Aleluya. El mismo rey había entregado los vestidos para que todos los asistentes pudieran estar vestidos adecuadamente en las bodas de su hijo. Aleluya. Y si ese invitado no estaba vestido apropiadamente, era simplemente porque había rechazado de manera intencional esa provisión generosa de parte del rey. Se había negado a colocarse los vestidos que el rey le estaba ofreciendo. Y esta acción resultó ser más ofensiva al rey que el rechazo de los que no quisieron venir.
porque esta impertinencia se cometió en la misma presencia del rey. Significa que de pronto para el Señor es menos grave que la gente lo rechace allá afuera y no que estén aparentando dentro del reino como si fueran sin aceptar sus condiciones, sin aceptar lo que Él dice. Eso es más grave delante de Él. Este personaje representa a aquellos que se identifican externamente con el reino, externamente, se presentan como cristianos, pertenecen a la iglesia de una manera visible, están allí, participan, pero desprecian el vestido de rectitud que el Señor les ofrece. Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué? Porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia. Aleluya. Él nos vistió con el vestido de la salvación, nos colocó el manto de justicia. Y si yo estoy en el reino, debo tenerlos puestos. Y me gozo por ese vestido que me ha dado el Señor. Estos personajes representados en este hombre buscan una rectitud que venga de ellos mismos. Se avergüenzan de admitir su propia pobreza espiritual. Se rehúsan a recibir el vestido que se les ofrece de manera generosa por parte del rey, el cual es mejor. Ellos tal vez se ven vestidos adecuadamente, según su propia opinión. Ellos se ven que todo está bien, según su propia opinión. Por eso son culpables de pecar en gran manera en contra de la bondad de Dios. Ellos dicen: yo no necesito ese vestido que Dios me ofrece. Yo me veo bien vestido. Hipocresía. Son los que no han entrado en el reino de los cielos a través de una verdadera fe, reconociendo su pobreza espiritual y su necesidad de Dios. En el reino de los cielos solo es aceptado el que está vestido, el que tiene colocado el vestido que Dios siempre ofrece. Debemos permanecer luciendo las vestiduras que el Señor nos regaló, las vestiduras de salvación. Las vestiduras de justicia, de verdad, de rectitud, de santidad. El hecho de estar allí como invitado del Señor no nos autoriza
a estar vestidos de cualquier manera, a vivir de cualquier manera. Es como Él dice. Es con el vestido que Él me provee. Ahora, cuando el rey entra y lo mira, le pregunta: amigo, ¿cómo entraste aquí sin tener vestido de boda? ¿Cómo pudiste hacerlo? Y él dice el texto que él enmudece, no dice nada, porque no tenía excusa alguna, no había excusa. Delante de Dios estaba descubierto. ¡Qué advertencia más grande la que el Señor nos hace a través de esta parábola! Debemos considerar cómo es que nosotros estamos vestidos delante de Dios. ¿Será que estamos vestidos de pureza, de santidad? ¿Será que tenemos el vestido de salvación colocado siempre? Los salvados tienen una manera especial de vestir, de mostrarse al mundo, sus acciones, sus actitudes, su vida, como la sal que preserva de la corrupción, como la luz que guía al que anda en tinieblas. Este invitado hipócrita, rebelde, autosuficiente, recibió la más dura condena de parte del rey. Atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Las tinieblas de afuera, el sitio de inconsolable lamento, de tormento incesante, el crujir de dientes. Ese sitio Jesús lo usó frecuentemente para describir al infierno, el sitio de la condenación eterna, el sitio del lloro y el crujir de dientes, las tinieblas de afuera. Es lo que espera al que rechaza la oferta de Dios de tener a Jesús como el Rey, heredero del reinado. Pero también es lo que espera al que aún habiendo llegado no quiere vivir, se niega a vivir como Dios dice que viva y se mantiene en pecado, en perversión. Es lo que espera a esas personas, las tinieblas de afuera, donde predomina el lloro y el crujir de dientes. Mi amigo, mi hermano, hay aquí a través de esta parábola, verdades claras y contundentes relacionadas con el reino de los cielos que son de gran valor para nosotros hoy. En primer lugar, el llamado del Señor
hoy sigue siendo para toda persona. Vengan, hay un banquete preparado para ustedes. No tenemos que detenernos a mirar si el invitado es malo o bueno. A todos se nos invita. Hay que hablar a toda persona. Y si tú eres esa persona que se considera tan mala, también es para ti el llamado a venir a las bodas, a gozarte en la presencia del Rey. El banquete está preparado para todo el que oye, el que cree y recibe al Hijo de Dios. Pero en segundo lugar, es saber que estar en el reino de Dios implica tener puesto el vestido que Dios me da. El vestido del Evangelio, de la justicia. Que no puedo estar viviendo dentro del reino a mi manera, como a mí me parece. Vestido del buen testimonio, de las buenas acciones. En el reino no permanecen los hipócritas, los que solo quieren estar allí de apariencias, los que quieren vivir a su manera. Todos invitados, pocos escogidos. No todos quieren ponerse el vestido de Dios. No todos quieren que Dios les diga cómo deben vestirse, cómo deben vivir, cómo deben andar. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Que el Señor nos ayude para ser escogido. Oremos al Señor porque en su voluntad perfecta Él es el que actúa en nosotros. Que no seamos rebeldes. Que dejemos que Él obre en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos en esta hora. Te exaltamos. Tú eres el Cristo glorioso. Tú vives en poder y en majestad. Gracias por tu palabra, por hablarnos, por enseñarnos. Señor, que tu Espíritu Santo tome esta palabra hoy. Que esta palabra nos quebrante. Que esta palabra, Señor, nos lleve a reflexión profunda en nuestras vidas. ¿Cómo es que estoy viviendo en el reino? Que esta palabra, Señor, también hable a los que aún no forman parte de tu reino. Que sepan que aún hay oportunidad, que aún estás llamando, que el banquete está preparado. Oh Señor, cuánto anhelamos ese momento de gloria. Participar en las bodas del Cordero. Estar allí, Señor, en tu gloria, celebrando por siempre tus maravillas. Muchas gracias. Oh Dios, que tu Espíritu opere una obra especial en cada uno de nosotros. Que la palabra de hoy nos aliente, nos fortalezca y nos desafíe. Nos desafíe a vivir esta vida como tú quieres que la vivamos.
Muchas gracias, Señor. Recibe tú toda la gloria y toda la honra. Ahora y siempre, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Que permita que esta palabra realmente cobre vida en cada uno de nosotros. Amén.